Las lluvias de verano caían pesadas sobre la hacienda Los Laureles. Era 1854, y en aquel rincón de Jalisco, el aire olía a tierra mojada, sudor y al rencor de generaciones que habían vivido entre la obediencia y el silencio. Don Nicolás de Azuara, dueño de extensos campos de agave y ganado, veía con desdén a su único hijo Julián, un joven de apenas 26 años que, a ojos del viejo, había sido una decepción. «Eres incapaz de dar herederos», le escupió una noche, la voz ronca por el mezcal. «La virilidad no se demuestra solo trabajando, se demuestra con sangre, con hijos, con hombres que lleven tu nombre». Julián, humillado, solo bajó la mirada mientras su madre lloraba en silencio al fondo del salón. Don Nicolás no tardó en sellar su decisión más brutal. «Si no puedes hacer hombre a una dama, hazlo con quien no importa, con la esclava del rancho». Esa esclava se llamaba María Trinidad, Trini, como la llamaban los otros jornaleros. Cojeaba desde que una yunta desbocada la había arrollado años atrás. Su piel oscura y su andar lento la convertían en un espectro más de los campos, invisible para todos, menos para los que se atrevían a mirarla con desprecio. Aquella noche, cuando los capataces la llevaron ante Julián, llovía con furia. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva esta historia, así que dale me gusta y seguimos con la narración. Trini lo vio con miedo y dignidad mezcladas. Julián, avergonzado, no tuvo el valor de tocarla. «Esto es una crueldad», murmuró. Pero los capataces, obedeciendo las órdenes del patrón, lo empujaron. «No hay paso atrás, don Julián. Su padre lo manda». En esa noche húmeda, el orgullo y la humillación se confundieron con el olor a tierra. Trini temblaba, no por miedo al joven, sino por saber que sería ella la usada como castigo de otro. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Nadie hablaba de lo sucedido, pero todos sabían. Julián dejó de comer, apenas salía de su cuarto. El rumor se extendió entre los trabajadores y los capataces usaban susurros como cuchillos. Al hijo del patrón lo tuvieron que enseñar con la coja. Trini, sin embargo, continuó levantándose cada amanecer. Trabajaba en la cocina, limpiando los restos del día anterior. Su cojera se había agudizado, pero sus ojos seguían firmes, valientes. Un mes después, los murmullos cambiaron de tono. «Dicen que la esclava está encinta». Don Nicolás, al enterarse, convocó a todo el personal. «Así se prueba la hombría», proclamó, mirando a Julián. «Yo sabía que la sangre Azuara no fallaba, pero en el rostro del joven no había orgullo, había rabia. ¿Y la de ella, padre? ¿Le va a reconocer algo? ¿Su sufrimiento también es prueba de su gloria?» El salón se volvió silencio. Los meses pasaron. La hacienda seguía igual, el sonido metálico de los machetes cortando agave, el humo de los hornos, el polvo que se pegaba a la piel. Trini daba a luz en una habitación apartada, atendida por las otras mujeres del rancho. Era de noche, cuando los gritos se mezclaron con los truenos. «Una niña», dijo la partera, envolviéndola en una manta vieja. Julián entró en silencio, temiendo la mirada de ella. Trini, exhausta, lo miró con una dulzura inesperada. «No quiero nada tuyo, patrón, solo que no la toquen, que no le digan bastarda». Él se arrodilló tocando aquella pequeña mano. Sintió por primera vez algo parecido al sentido de pertenencia. Pasaron los años. La niña, llamada Carmen, creció entre risas y tierra, ajena a las miradas cargadas de prejuicio. Don Nicolás nunca la reconoció como nieta, pero Julián lo hacía en todo gesto. Le enseñaba a leer, la llevaba entre los agaves, hablaban de libertad, de respeto. Cuando Trini enfermó por una fiebre en 1860, Julián permaneció a su lado.
Tu padre te dio una sentencia, no una elección, le dijo ella, respirando con dificultad. Pero tú elegiste cuidar lo que nació del dolor, y me dio más vida que todo lo que él quiso imponerme, respondió el joven. Cuando Trini murió, fue enterrada en un pequeño claro al borde del río. Julián plantó un árbol sobre su tumba. Años después, cuando don Nicolás murió y le heredó la hacienda, Julián hizo lo impensable. Liberó a todos los trabajadores, entregando parcelas y escritura a quienes habían sido esclavizados por generaciones. Mi sangre también les pertenece, diría frente al pueblo reunido. Mi madre me enseñó a obedecer, pero Trini me enseñó a ver. Bajo el sol de Jalisco, Carmen, ya una adolescente de mirada firme y paso sereno, caminaba entre los antiguos campos de agave ahora libres. Nadie podría borrarle su origen, ni su herencia. Era hija de la injusticia, pero también del cambio. Y en las tardes, mientras el viento movía las hojas del árbol que crecía junto a la tumba de Trini, el eco de su historia se contaba una y otra vez. Como una esclava coja y un hombre humillado transformaron una hacienda y rompieron un linaje de silencio. Años después de la muerte de don Nicolás, la hacienda Los Laureles se transformó en algo que muchos consideraron imposible: una comunidad. Julián, cansado de las estructuras que habían marcado su vida, se dedicó a organizar la propiedad en manos de quienes la habían trabajado con sudor y lágrimas. No todos lo entendieron. Los hacendados vecinos lo tildaban de loco, de traidor, de hombre que había perdido el juicio. Pero él ya no vivía buscando la aprobación de nadie. Carmen, convertida en una joven de 17 años, era el alma del lugar. Había heredado la mirada serena de su madre y el temple silencioso de su padre, sin la sombra del apellido que lo había oprimido. En el pueblo hablaban de ella como la hija de Trini, y aunque algunos lo decían con desprecio, para otros se había convertido en un símbolo de respeto. El amanecer en Jalisco seguía siendo dorado, con el olor de los nopales recién cortados y el canto lejano de las aves. Carmen caminaba hacia los campos de agave con la falda recogida, observando cómo los hombres y mujeres trabajaban ahora por su cuenta. En medio del surco, un anciano, Gregorio, detuvo su machete y la saludó con una sonrisa. «Buenos días, niña Carmen. Hace falta que su padre descanse un poco, ¿eh? Se la pasa contando papeles y números». «Ya lo sé, don Gregorio», respondió ella sonriendo. «Pero él dice que hay que poner orden antes de dejar que todo marche solo». Aquella imagen, la de los jornaleros riendo libres entre las hileras de agave, era impensable años atrás, pero no todos los ojos miraban con alegría. En el pueblo cercano de San Miguel del Valle, el hacendado don Rómulo Espejel veía con rabia el ejemplo de los Laureles. «Si ese Azuara sigue con sus ideas de libertad, mis hombres querrán lo mismo», gruñía en su comedor, golpeando la mesa de cedro. Su esposa, pálida y silenciosa, no osaba responder. El cambio traía esperanza para unos, pero peligro para otros. Una tarde, mientras Carmen ayudaba a su padre a revisar las cuentas, un grupo de hombres llegó al portón de la hacienda. Eran 3 capataces de don Rómulo. «Venimos a hablar de negocios», dijo el mayor, un tipo robusto de mirada torva. «Dice el patrón que si usted vende una parte de estos llanos, él puede ofrecerle el doble del precio del mercado». Julián los miró fijo. «Esto ya no se vende. Cada pedazo tiene dueño, y no soy yo». El silencio se endureció. Los visitantes se fueron, pero Carmen notó el gesto preocupado de su padre. Esa misma noche, la casa principal fue atacada. Disparos resonaron entre los magueyes. El viento arrastraba el humo y los gritos. Julián despertó sobresaltado. Tomó su escopeta y cubrió a su hija. «¡Abajo, Carmen! ¡Abajo!», gritó mientras las balas golpeaban las paredes de adobe.
Algunos trabajadores acudieron corriendo, armados con palos y viejas herramientas. Resistieron hasta el amanecer. Cuando la luz regresó, los hombres desconocidos ya no estaban. Pero en la tierra quedaron huellas frescas de caballos y el olor del miedo. La comunidad había defendido lo que era suyo, pero sabían que el enemigo volvería. Carmen, mientras limpiaba una herida en el brazo de su padre, le dijo con voz temblorosa: «No pueden quitarnos esto. No después de lo que pasó con mamá». Julián le acarició el cabello. «No nos lo quitarán. Lo juré el día que enterramos a Trini. Este lugar será libre o no será nada». Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Los hombres del pueblo organizaron guardias nocturnas, mientras las mujeres llevaban comida y agua a los puestos de vigilancia. Carmen empezaba a asumir un papel cada vez más visible, ayudando a organizar a todos. Los viejos decían que hablaba con la misma claridad que su padre y la paciencia que tuvo su madre, pero la vida seguía, como siempre, mezclando espinas y flores. Durante las fiestas del pueblo, entre los adornos de papel y el sonido de los violines, Carmen conoció a Esteban Morales, un joven maestro que había llegado desde Guadalajara con la intención de enseñar a leer a los hijos de los campesinos. Él era un idealista, educado, de mirada curiosa y amable. «Dicen que tú fuiste la primera niña libre de los Laureles», le dijo con una sonrisa. «Y dicen bien», contestó ella. «Nací con el peso de un apellido que no es mío, pero con la fuerza de una madre que no se dejó morir». Esteban quedó impresionado por su carácter y por la historia que todos evitaban mencionar. No tardaron en volverse inseparables. Caminaban juntos entre los campos, hablaban de educación, de libertad y de los sueños que aún faltaban por cumplir. Julián, aunque la protegía, veía en aquel maestro un alma sincera. Los ataques no volvieron en meses. Don Rómulo, presionado por otros hacendados más ricos, perdió influencia. Parecía que la calma regresaba. Carmen y Esteban comenzaron a planear una pequeña escuela dentro de la hacienda. «Para los hijos de todos», decía ella, «porque el futuro no se hereda, se enseña». Una madrugada, mientras Carmen observaba el amanecer desde la ventana, pensó en su madre. Recordó su voz, su mirada llena de dignidad. Se juró no dejar que el pasado los marcara como esclavos ni como víctimas. Quería que cada niño de los Laureles creciera sabiendo que la libertad no es un regalo, es un derecho ganado con sangre y trabajo. Los campos volvían a florecer, y el viento soplaba sobre los agaves como si contara la historia una y otra vez. En cada hoja cortada, en cada gota de sudor, en cada palabra aprendida, estaba el eco de María Trinidad, la esclava coja que, sin proponérselo, cambió el destino de toda una tierra. Pero el destino aún guardaba pruebas para Carmen y Julián, porque el poder no se rinde fácilmente y la libertad no siempre sobrevive a la envidia. El tiempo siguió su curso sobre los Laureles, como el río que no se detiene aunque cambien sus orillas. Carmen y Esteban construyeron, con ayuda de los trabajadores, la primera escuela del valle. Al principio era una casa sencilla, con techo de teja y paredes encaladas, pero para los hijos de quienes habían sido esclavos, ese espacio representaba algo inmenso, una puerta a un mundo donde la palabra escrita ya no era privilegio. Cada mañana los niños llegaban con cuadernos improvisados, hechos de papel reciclado y hojas secas entre tapas de cartón. Carmen enseñaba lectura y escritura junto al maestro, y su padre pasaba a diario para observar desde la puerta. Julián encontraba en esas risas algo que hacía años no escuchaba en la hacienda: esperanza. Pero la calma seguía siendo frágil. Aunque los Laureles prosperaba, los rumores regresaban desde San Miguel del Valle. Don Rómulo había enfermado y sus hijos empezaban a disputar las tierras familiares. A uno de ellos, Felipe Espejel, lo consumía la envidia hacia lo logrado por Julián.
Ese bastardo convirtió esclavos en dueños, repetía entre tragos de mezcal. Nos está robando el respeto del valle. Una tarde de otoño, Carmen caminaba por la vereda que conducía al río cuando escuchó el trote apresurado de un caballo. Se volvió y vio a Esteban con el rostro alterado. «Carmen, algo pasó», dijo casi sin aire. «Hallaron a uno de tus hombres muerto cerca de los límites. Lo golpearon, lo dejaron tirado, el corazón se le encogió. Corrieron juntos hasta el lugar. El cuerpo de Mariano, un jornalero viejo, yacía junto a una zanja. La escena hablaba por sí sola. No era un robo, era un mensaje. Julián, al ver el cadáver, cerró los puños. «Quieren intimidarnos otra vez. ¿Vas a ir a la autoridad?», preguntó Carmen. «¿Y qué autoridad, hija?», respondió con voz amarga. «Ellos beben del mismo vaso que los Espejel». El velorio se realizó bajo el gran árbol que crecía junto a la tumba de Trini. Todos los habitantes de la hacienda acudieron. Carmen tomó la palabra con lágrimas que no trató de ocultar. «Nos quitaron a un hermano. No podemos devolverle la vida, pero podemos honrar su trabajo defendiendo lo que construimos. Si callamos, ellos ganan. Si seguimos adelante, Mariano no murió en vano. Aquella noche marcó un antes y un después. Los hombres acordaron rotar guardias, las mujeres preparaban víveres y los niños fueron enviados a casa de familiares lejanos hasta que pasara el peligro. Durante semanas el ambiente fue tenso, pero el miedo no frenó la vida. Carmen y Esteban siguieron enseñando. Julián continuó administrando los terrenos con paciencia y justicia. La comunidad se fortalecía justamente por la amenaza. Ya no eran jornaleros, eran una familia de tierra y sudor compartido. Con el tiempo, el vínculo entre Carmen y Esteban se volvió inseparable. Una tarde seca, mientras el sol bajaba tras los cerros, él le tomó la mano entre las hileras de agave. «No sé si el mundo está listo para recibir lo que somos, pero yo ya no puedo imaginarlo sin ti», dijo el maestro. Carmen lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. «El mundo nunca estuvo listo para mi madre, y aún así cambió este lugar. Si algo aprendí de ella es que la dignidad se defiende, no se pide». Se casaron en 1862, con la bendición sencilla del sacerdote del pueblo y la mirada emocionada de Julián, que por primera vez en décadas sonreía sin reservas. La comunidad entera asistió. No había trajes de lujo ni banquetes caros, pero sobró música, alegría y aquel murmullo de amor que el viento llevaba por los campos. Pasaron meses de prosperidad. Los hijos de los trabajadores aprendían a leer, el comercio comenzó a llegar desde Guadalajara y algunos curiosos viajaban hasta Los Laureles solo para conocer la comunidad libre de Azuara. Sin embargo, la paz volvió a tambalearse cuando en 1863, durante una reunión en el mercado, Julián fue avisado en secreto. «Felipe Espejel anda armando gente. Dice que va a poner las cosas en su lugar, que nadie le va a enseñar a un esclavo a vivir como hacendado». Julián regresó serio a casa. Carmen lo aguardaba en la mesa con los registros del reparto de tierras abiertas. «Hija, necesito que tomes este libro», dijo mientras le pasaba un cuaderno de tapas gastadas. «Si algo me ocurre, aquí están los nombres de cada parcela y a quién pertenece. Tú y Esteban deben protegerlo más que a cualquier oro». «No hables así», interrumpió ella. «No te va a pasar nada. Trini solía decir que los hombres no mueren del todo si dejan su palabra escrita. Este libro es mi palabra, Carmen». Esa noche el viento cambió. Una nube de polvo se levantó al sur, y para muchos fue presagio. Al amanecer, una columna de jinetes armados se acercó a Los Laureles. Eran más de 20. Al frente, Felipe Espejel. El sonido de los cascos rompió el silencio. Carmen salió, con Esteban y su padre detrás. Julián levantó la escopeta, pero el joven Espejel rió.
Tranquilo, viejo, no vine a matarte. Todavía. Solo quiero lo que siempre fue nuestro. Esta tierra. No les pertenece. Le pertenece al que la trabaja, respondió Julián. ¿Y ese fue tu pecado, Azuara, creer que puedes cambiar la ley de Dios? Los hombres nacen para mandar o para obedecer. Antes de que terminara, una piedra lanzada por uno de los campesinos voló desde el grupo reunido. Los jinetes dispararon al aire. El caos fue inmediato. Entre gritos, fuego y disparos, el polvo volvió a cubrir los campos. Carmen apenas sintió el golpe. Cayó de rodillas junto a su padre. Julián estaba en el suelo con una bala en el pecho. La sangre le manchaba la camisa. «Papá, no. Aguanta. Por favor», susurró ella intentando detener la herida. Él la miró con calma. «No llores, hija. Ya hice lo que debía. Prométeme que seguirás». «Te lo prometo». «Entonces, ya puedo descansar». El cuerpo de Julián fue enterrado al lado de Trini, bajo el árbol que él mismo había plantado. Carmen no dijo una palabra durante 3 días. Esteban la cuidó en silencio, comprendiendo que a veces el dolor solo encuentra alivio en la acción. Cuando por fin habló, su voz era firme. «No huiremos. No volverán a pisar esta tierra como dueños. Si la sangre de mis padres regó este suelo, florecerá en justicia». Y ese juramento, dicho bajo el sol ardiente de Jalisco, se convertiría en la semilla del siguiente cambio, la resistencia de los laureles. El amanecer siguiente fue gris, inmóvil. El aire parecía cargado de ceniza, como si el cielo mismo se hubiera rendido ante la tristeza que envolvía a los laureles. El cuerpo de Julián, sepultado junto al árbol donde descansaba Trini, se convirtió en símbolo de algo más grande que una familia. Era la raíz de una causa. Carmen se quedó frente a la tumba durante horas, sin decir palabra, mientras el viento movía las hojas del agave y el río murmuraba a lo lejos. Esteban se acercó despacio, con el sombrero entre las manos. «Tenemos que actuar pronto, Carmen. Ellos van a volver, y esta vez no para intimidar». Ella se giró hacia él, los ojos secos pero llenos de una furia serena. «Entonces que vengan, pero cuando lo hagan no hallarán miedo. Hallarán a un pueblo que aprendió a no obedecer a quien lo desprecia». Durante los días siguientes, la hacienda se convirtió en un hervidero de actividad. Los hombres reparaban cercas, reforzaban muros, preparaban herramientas para defenderse. Las mujeres cocinaban sin descanso, cuidando a los niños y enviándolos a un refugio improvisado junto al río. Esteban organizaba rondas para vigilar los caminos. Nadie dormía del todo, pero nadie daba un paso atrás. Carmen, que hasta entonces había enseñado con palabras, comenzó a liderar con acciones. Caminaba entre los trabajadores, revisaba los puestos, escuchaba las quejas, consolaba a los más cansados. «Esta tierra tiene memoria», repetía cada noche. «Recuerda el dolor, pero también recuerda la lucha». Un atardecer, el cielo se pintó de un rojo profundo. Doña Felipa, una de las mujeres más viejas del rancho, se acercó a Carmen con voz queda. «Tu madre estaría orgullosa de ti». «¿La conociste?», preguntó Carmen sorprendida. «Claro que sí. Yo trabajaba en la cocina cuando ella llegó. Nunca vi a nadie mirar el dolor con tanto coraje. Tenía una pierna mala, pero un alma más firme que el hierro. Cuando tu padre la defendió, supe que esta hacienda algún día sería diferente. Y míranos ahora, libres, pero pagando el precio». Carmen bajó la mirada. «La libertad nunca ha sido gratis, doña Felipa, pero es lo único que vale la pena comprar con sangre». Mientras hablaban, Esteban llegó con noticias. «Los Espejel se están moviendo. Dicen en el pueblo que tienen apoyo de otros hacendados. Vienen con rifles». El silencio que siguió fue espeso. Carmen respiró hondo y miró hacia el horizonte. «Entonces que nos encuentren de pie, no escondidos.
Esa noche, bajo la luz titilante de las velas, todos se reunieron en el patio principal. Carmen subió a una caja de madera para hablar. No sé disparar como ellos, ni montar caballos finos, pero sí sé lo que es trabajar, sangrar por esta tierra y verla florecer con el esfuerzo de nuestras manos. Ellos quieren quitarnos lo que temen, el ejemplo, porque un pueblo que aprende a leer y a pensar ya no se arrodilla. Su voz, firme a pesar del temblor, se elevó sobre el murmullo del viento. Si mañana llegamos a caer, que caigamos sabiendo que esta tierra será libre o no será nada. El amanecer trajo el estruendo de los caballos. Los Espejel, con más de 30 hombres armados, se internaron en el valle. Desde la colina, Felipe alzaba una bandera blanca de burla. Vamos a enseñarles modales a estos campesinos. Los primeros disparos retumbaron como truenos. Los Laureles resistió con todo lo que tenía. Los hombres usaban escopetas viejas, las mujeres lanzaban piedras desde los techos y los más jóvenes corrían con cubetas de agua para apagar los incendios. Esteban dirigía la defensa con estrategia, usando el terreno como escudo. Carmen, sin apartarse del frente, ayudaba a mover heridos y alimentar a los defensores. A pesar del caos, su voz se oía sobre el estruendo. ¡Aguanten! ¡Por sus hijos! ¡Por Julián! ¡Por Trini! La batalla duró horas. Al caer la tarde, los agresores comenzaron a retroceder. Algunos caían heridos, otros huían entre el polvo. Felipe Espejel, furioso, intentó prender fuego a un almacén, pero una piedra lanzada desde la azotea lo golpeó en la mandíbula. Se tambaleó y cayó del caballo. El resto de su grupo, viendo al líder en el suelo, decidió huir de una vez. El silencio que siguió fue irreal. Solo se oía el jadeo de los animales y los quejidos de los heridos. Carmen caminó entre los cuerpos, con la falda manchada de tierra y sangre. A pocos metros, Felipe, inconsciente, respiraba débilmente. Esteban la miró esperando una orden. ¿Qué hacemos con él? Carmen dudó. Podía vengarse. Nadie se lo recriminaría. Pero recordó la voz de su padre. La libertad no se construye sobre el odio, sino sobre la justicia. Curémoslo. Que vea con sus propios ojos lo que llamó esclavos. Un pueblo que sabe perdonar, pero no olvidar. Días después, el rumor de la derrota de los Espejel se extendió por todo el valle. Algunos hacendados trajeron pequeñas comitivas para negociar la paz. Por fin, Los Laureles fue reconocido como comunidad libre, legalmente independiente y autogestionada. Carmen no buscó gloria. Siguió enseñando, caminando entre los surcos, cuidando del árbol donde yacían sus padres. Cada vez que pasaba frente a él, pasaba la mano sobre el tronco y murmuraba: «Ya pueden descansar». Esteban, con voz suave, solía decirle que Los Laureles era una república pequeña, nacida del amor y la memoria. Ella sonreía sin responder. No le gustaban los títulos. Prefería el trabajo callado y la siembra constante. Hacia 1870, los hijos de la hacienda leían, escribían y contaban la historia de su pueblo como si fuera una leyenda. Pero para Carmen nunca fue mito. Era sangre, pérdida, perdón y dignidad. Los Laureles, aquella hacienda que nació del dolor y la injusticia, se convirtió en un símbolo de renacimiento mexicano. Un lugar levantado por manos que un día fueron encadenadas, pero que aprendieron a labrar su destino. Y bajo la sombra de ese árbol, donde descansaban los que iniciaron todo, Carmen solía decir a los jóvenes que la escuchaban: «No nacimos para obedecer al miedo, nacimos para dejar huella». El viento soplaba con fuerza, haciendo bailar las hojas secas. En su eco parecía escucharse la voz de Trini, firme, serena, libre.